Primera Página Radio. 6:14, información internacional como siempre al inicio de nuestro programa y hablando de lo que se estaba esperando ayer, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos, que siguió siendo un foco clave para los inversores, aunque sin mayores sorpresas porque el Banco Central mantuvo el miércoles estable su tipo de interés de referencia, haciendo una pausa después de una serie de recortes que se venían dando desde el año pasado, especialmente en el segundo semestre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables de la política monetaria necesitaban mayor confianza en que la inflación se movía de manera sostenible hacia su objetivo del 2% antes de seguir relajando la política, al tiempo que señaló que el crecimiento económico seguía siendo resiliente. Los precios de mercado de la herramienta FedWatch mostraron que los traders esperan que la Fed mantenga los tipos sin cambios en el corto plazo, pero que realice por lo menos 2 recortes más durante este 2026. Ahora, el director del Banco Central se negó a hablar sobre la independencia de la Fed ante una investigación del Departamento de Justicia, citando a la prensa su extraordinaria declaración de principios de este mes en la que afirmó que la investigación era un castigo por no fijar las tasas de interés según las preferencias que tanto ha insistido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que baje las tasas. El mandato de Powell finaliza en mayo y el presidente Trump anunció el martes que muy pronto dará a conocer ese candidato para el nuevo jefe de la Reserva Federal, un tema que concentra la atención en este primer trimestre del 2026, pues lo que se ha dicho es que sería alguien afín a estas peticiones que ha estado haciendo el presidente de los Estados Unidos de bajar las tasas de interés. A las 6 de la mañana, 16 minutos, saludo a esta hora a nuestros analistas que ya nos acompañan en Primera Página Radio con toda la información de lo que pasa en el mundo y empecemos con Estados Unidos. Por acá Diego Palencia, vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Solidus Capital, banca de inversión, y ya voy en unos minutos también con Edgar Álvarez, director de Inteligencia Competitiva de Coasmedas, que está conectado con nosotros. Muy buenos días, don Diego, feliz regreso a Primera Página este 2026. Esta decisión nos sorprende, lo que se venía hablando era que el Banco Central seguramente iba a mantener inalteradas sus tasas, pero hablemos entonces de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. Dijo que definitivamente hay que garantizar el objetivo del 2% de la inflación, ve la economía de forma resiliente. ¿Qué cree que va a pasar de aquí en adelante? ¿Cree que antes de que se vaya el señor Powell en mayo, habría alguna posibilidad de recorte por parte del Banco Central de los Estados Unidos? Un gusto, Kiara, a todo el equipo y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Y una excelente energía para este 2026 que va a ser muy volátil. Y comenzaría respondiendo dos cosas. Primero, estamos observando mecanismos heterodoxos completamente diferentes a la simple movida de las tasas de interés en Estados Unidos. Estamos observando movimientos en bonos, no solamente en bonos americanos, sino en bonos argentinos. Estamos observando movimientos importantes en los bonos japoneses. Estamos viendo una pelea bastante agresiva en temas de aranceles si alguien no se alinea con intereses de Estados Unidos. Y obviamente la Fed, que es una de las organizaciones que está gestionando todo este tráfico geopolítico, macroeconómico y de inflación, está teniendo graves problemas de comunicación para poder identificar cuáles deben ser los parámetros de generación de confianza en los inversionistas. Y esto implica dos papeles, no solamente el papel de la Fed como generador de confianza, sino el de la Fed como generador de confianza en las decisiones que están tomando de política monetaria. Y entonces, cuando uno observa que te dicen, estamos dejando inalteradas las tasas, pero estamos moviendo el mercado con operaciones de oferta oportuna, demandas oportunas de bonos, no solamente nacionales, sino internacionales, estamos observando nuevos mecanismos que van a cambiar para siempre la manera en que los analistas están haciendo sus previsiones, sobre todo las de 2026. Si cerramos 2025 pensando que el dólar
podía llegar a 3.700 pesos y lo rompió. Y arrancamos 2026 viendo que el dólar a nivel internacional está completamente frágil, pues estamos observando también una exportación de inflación que se está dando a través de todos estos mecanismos de carry trade, incluyendo el japonés. Pero también estamos observando que el tema de Groenlandia está trayendo mayor presión sobre Europa, en donde Estados Unidos genera con sus aliados diferentes mecanismos para que esos inversionistas europeos que hoy están atendiendo el mercado americano se vayan para Estados Unidos. Y estamos viendo que viene a Latinoamérica y le dice a los argentinos, chévere, yo los ayudo, pero vénganse para Estados Unidos. Y muy probablemente el efecto que estamos viendo de Ecuador, de aranceles, el efecto que estamos teniendo y estamos viendo de Ecuador respecto a la presión que estamos teniendo actualmente en precios de energía y en comercio, está directamente relacionado con todos estos mecanismos heterodoxos que está utilizando Estados Unidos para crear un ambiente que le permita a ellos poder, primero, seguir generando confianza en que Estados Unidos está bien, y número dos, que es la paradoja de la política financiera, y es que todos crean que la inflación va a estar estable. Pero todos sabemos que por eventos macroeconómicos y microeconómicos esa inflación está con unos niveles de volatilidad muy altos, es persistente, y adicional a eso, las materias primas hoy están generando una presión extra sobre la dinámica de la producción. La mayoría de compañías está perdiendo eficiencia, la mayoría está perdiendo productividad y la mayoría está perdiendo competitividad en una guerra arancelaria, en una guerra en donde estamos viendo que el único beneficiado es Estados Unidos. Y entonces eso es como cuando uno está negociando con un socio y entonces el socio siempre gana a él y uno siempre pierde. Entonces llega un momento en donde esa relación tiene altibajos y esas relaciones van a empezar a generar fricciones comerciales, pero adicional van a generar fricciones de posibles choques de oferta y demanda que no se veían desde la pandemia. Lo que estamos viendo con petróleo es un choque de oferta muy importante que Estados Unidos históricamente siempre le ha tenido mucho miedo por su impacto en el precio de la gasolina, pero ya estamos viendo que va en serio con Venezuela, ya estamos viendo que va en serio con Irán y que simplemente tenemos que esperar cuáles son los siguientes pasos militares en el proceso. Y el siguiente punto es lo geopolítico. Y dentro de lo geopolítico estamos viendo que la inflación va a ser persistentemente alta y esa persistencia va a traer una debilidad en el dólar que nadie se esperaba. Y esa Más de lo que ya se está viendo. más de lo que ya se está viendo. Y entonces cuando uno empieza a ver cuál es el efecto de eso en tasas, pues ya con un rezago de unos 8 o 9 meses estaremos viendo reducciones de tasa que desde todo punto de vista es contrario a la política monetaria ortodoxa. Es completamente heterodoxa y va a traer unos movimientos de volatilidad de mercados financieros en materias primas. Y por esa razón el oro se ha Disparado. vuelto el primer elemento clave de refugio por encima de los bonos de Estados Unidos. Y yo creo que esos elementos nos cambian un poquito las perspectivas de corto, mediano y de largo plazo en la evaluación. La recomendación siempre es el presupuesto 2026, hay que verlo semana a semana. Ya no podemos esperar el cierre del 31 de enero o el 28 de febrero para mirar cómo va la situación, sino que tenemos que tomar decisiones en función del tiempo muy cortas para podernos enfrentar a elecciones en marzo y para podernos enfrentar a elecciones en junio, que por ley de garantías y cantidades de cosas nos pueden traer algunos efectos de choque de demanda. Eso por el orden local. Ya vamos a ir más adelante con los commodities, pero solo por adelantar, el oro a esta hora está sobre los $5.500. Esta semana recuerdo que empezamos hablando de 5.200 y ya va en $5.500. 6:23. Edgar Álvarez está también conectado con nosotros. Muy buenos días, Edgar. Bueno, otro punto también que mencionaba el presidente de la Reserva Federal tiene que ver con esos efectos que todavía se perciben de lo que fue la parálisis del gobierno federal de los Estados Unidos, algo que ocurrió desde octubre y que hoy en día, como lo menciono, tiene sus implicaciones y estamos esta semana nuevamente a puertas de revivir algo así. Esto
tendría alguna implicación, pues ya se habla de tensión que esto significaría en los mercados, pero sería un tema realmente pasajero. Y bueno, estamos hablando con esto que comentaba Diego, que las nuevas tensiones geopolíticas podrían presionar un poco la inflación, alejándose cada vez más de lo que plantea el Banco Central y también alejándose de la posibilidad, por lo menos por ahora, de recorte de tasas. Buenos días, Kiara, a Buenos Primera días. Página y a Diego también. Un gusto. Sí, nada, lo que dice Diego es muy importante en el sentido de que este año sí va a ser marcado, lo habíamos dicho, en una guerra arancelaria o ayudas arancelarias, como lo que pasó también con Ursula von der Leyen y Europa e India. Entonces, digamos que esa es una tendencia. Los cambios demográficos también, la inteligencia artificial, cómo no, y sobre todo el nuevo orden mundial establecido aparentemente por Estados Unidos. Entonces sí, aparentemente este sábado, respecto al primer tema que tocas, podría nuevamente todos los demócratas eh, impulsar un cierre de gobierno sumado a lo que fue el anterior, que fue temas de presupuesto directamente hacia la salud. En esta oportunidad, pues se mete un tema álgido, otra excusa que es el tema de la inmigración, así que podríamos nuevamente navegar un poco a ciegas en cierto sentido para saber datos y lo que haga la Reserva Federal respecto a lo que pasó. Abordando el segundo tema, bueno, yo creo que lo primero es separar un poco el ruido político y de los fundamentos económicos respecto a lo que pasó ayer con la decisión de la Reserva Federal y las decisiones de Powell, y es que la Reserva Federal que haya bajado tasas, pues no es una sorpresa, de hecho es una postura muy conservadora y racional irracional, dadas las condiciones actuales. Sí, la inflación ha cedido, pero no ha sido derrota de una forma estructural, y ahí estoy de acuerdo con Diego y con ustedes, y eso es clave. Desde el punto de vista técnico, pues Estados Unidos sigue operando con una política monetaria restrictiva y no expansiva. Tasas altas impiden que el crédito sigue siendo caro, y eso enfría la economía por tres canales principales, como el consumo, la inversión y el financiamiento empresarial. Y la postura de Estados Unidos ahorita, en cabeza de un líder, estén de acuerdo o no, el más relevante hoy en el mundo, que es Donald Trump, pues tiene que ver un poco con una política expansionista, pero hacia la productividad y hacia disminuir pues las dificultades en el empleo, ¿no? Entonces, ¿por qué la Fed no se apresura a bajar las tasas? Pues porque la inflación que queda ya no es monetaria, y ahí estoy de acuerdo, es parcialmente estructural. Y eso tiene que ver básicamente con el daño desde 2008, donde se imprime, pues desde la crisis del 2008, impulsados pues por pospandemia, y donde pues por la desgracia del multiplicador del dinero, pues inundan el dinero, el mercado de dinero, y pues eso ha tenido unas implicaciones porque no hay un respaldo real. Y eso también fortalece el valor de cosas que sí son reales, como las empresas, la tierra y el oro. Entonces, el refugio tiene esos fundamentos. Otra implicación también de lo que pasó ayer es el PIB y el crecimiento, porque desde la perspectiva del PIB, mantener tasas altas implica que el crecimiento se desacelera, pero no colapsa. La Fed hoy está buscando algo muy específico, y es desinflar sin provocar inflación, y para mí ese es el dato. Eso se traduce en un crecimiento más moderado, menos impulsado por deuda y más dependiente de productividad real. Ese equilibrio yo diría que es delicado, y creo que es el único punto ahí donde están de acuerdo pues la Reserva Federal y Trump, que han estado como en cierta guerra, ¿no? El segundo es el empleo, pues el empleo es claro, y es que el mercado laboral, aunque si bien no muestra todavía una debilidad grave, sí hay que tener cuidado con eso, y está atado a la productividad y a la competitividad con sus pares como son China, Japón como la tercera economía más grande, y mirar a ver este actor dormido de Europa, qué va a pasar con India y cómo revive, pues porque Europa no tiene nada. Y pues eso es muy importante. Y finalmente la productividad, pues porque aquí está uno de los puntos más importantes de la noticia, y es pues tasas altas castigan empresas ineficientes y modelos basados solo en apalancamiento. Entonces eso, aunque duele en el corto plazo, mejora la productividad agregada en el largo plazo.
el capital de alguna forma se va a reasignar y menos especulación y más eficiencia. Entonces, eso desde mi perspectiva es lo que implican las decisiones de la Reserva Federal. Y respecto al oro, finalmente, pues antes de el refugio, sí es un refugio. Se ha mencionado en varias oportunidades, pero vamos a ver una tendencia en estos años muy importante que hará Diego y todos pues, nuestros oyentes, y es que finalmente cuando el dinero deja de cobrar importancia, inclusive el mismo dólar, y deja de tener un respaldo real, y uno ve que la mayoría de bancos comerciales y centrales en el mundo están comprando muchos futuros hacia el oro y compran oro en sí mismo, pues lo que están como de alguna forma diciendo es, "Jue madre, la equivocamos, nos equivocamos". O sea, realmente no podemos manejar un volumen de dinero que no tiene un respaldo real y pues toca buscar cosas que realmente sean tangibles en una transacción. Por eso es que cuando hay crisis, pues se habla de refugio, porque en la economía real lo que tiene validez en el intercambio, y eso es la economía básica, son las cosas que para el ser humano en el bienestar tienen ese valor. Entonces vamos a ver todos los metales. Ahora vamos a hablar ya si llegamos rápidamente a los 6.000 y tal vez a unos 10.000, porque la política cuantitativa del dinero no está dando solución y muy probablemente vamos a tener que pensar, los que somos economistas muy de orden o escépticos hacia las criptomonedas y demás, toca empezar a replantearnos acerca si está habiendo un reseteo del dinero y vamos a ver la consolidación. No sé si el Bitcoin, pero sí de divisas virtuales para poder garantizar a través de la tecnología que no nos matemos unos a otros pues por bienes y toca encontrar una moneda de intercambio. Si no es el dinero, porque no tiene ese respaldo, pues es el oro, pero el oro es muy escaso y no existe en este momento tanto oro como parece ser. Entonces esos son fundamentos importantes y que tienen mucho peso para lo que va a ser la perspectiva del crecimiento del oro y el fracaso de la política monetaria mundial. Tema que estaremos entonces ya contando, ampliando un poco más al contarles el precio de los commodities. 6:31 minutos. Vamos primero con las bolsas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. En Asia está Tokio cerrando prácticamente plano después de que el dólar tocó brevemente un mínimo de 3 meses por debajo de los 152,50 yenes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, negó que Estados Unidos esté realizando una intervención de venta de dólares y compra de yenes para impulsar la moneda japonesa al alza. Tras el congelamiento entonces de los tipos de interés de la Reserva Federal, tema al que estaba muy atento el mercado, el Nikkei cerró sin mayores cambios este jueves, avanzando un 0,03%, mientras que el índice más amplio, el Topix, que es el que incluye a las firmas de mayor capitalización, tuvo una suma del 0,28%. El dólar tocó brevemente un mínimo de 3 meses, como lo mencionaba, por debajo de los 152 yenes en las operaciones de Nueva York este martes, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el valor del dólar es excelente, una declaración que se interpretó como una señal de que su administración está tolerando un dólar más débil. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai subió un 0,16%, mientras que el Parque Shenzhen alcanzó un 0,30%. El Kospi, principal índice de la bolsa de Seúl, subió este jueves un 0,98%, aunque la empresa de mayor capitalización Samsung Electronics cayó pese a un informe financiero destacable. La industria de semiconductores mostró resultados mixtos pese a la publicación de un beneficio operativo de Samsung Electronics en el cuarto trimestre de 2025, en el que triplicó con creces las ganancias operativas del mismo periodo del 2024. El Kosdaq, que agrupa a las empresas tecnológicas y de mediana capitalización, tuvo una disparada del 2,73%. Y de Asia me voy a Europa con los números rojos que se mantienen en el mercado y el euro tocando además máximos en sus últimos 4 años frente al dólar.
los mercados bursátiles están en Europa ya no atentos o tan concentrados a la reunión de la Fed, sino a la del Banco Central Europeo el próximo 5 de febrero, donde no se estiman movimientos en los tipos de interés, tal como también ocurrió con la Fed. El euro sube y se cambia a 1,19 dólares. Hay una preocupación sobre el posible cierre nuevamente del gobierno federal de Estados Unidos por la amenaza del Partido Demócrata. Y esto está haciendo que las bolsas europeas estén marchando en números rojos este jueves 29 de enero. El euro entonces se cambia a 1,19 dólares, mientras que en las bolsas el DAX en Alemania está bajando un 0,29%. El CAC 40 en Francia está perdiendo 1,6%. En Reino Unido su índice tiene un retroceso del 0,52% y la bolsa de España, que había este jueves iniciado al alza con un 0,28%, sigue las tendencias del resto del mercado en Europa y es en esta jornada, o ya cumpliendo un avance significativo de la jornada, bajando 1,10%. Y hablando de Europa, la Unión Europea está estudiando declarar a terroristas a los guardianes de la revolución iraní a propósito de toda la situación de represión que se está viviendo allí en este país. Vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional para conocer más detalles. Los guardianes de la revolución en el punto de mira tras la represión en Irán. La Unión Europea podría incluir este jueves a este cuerpo armado, brazo armado ideológico del régimen de los ayatolás, en su lista de organizaciones terroristas, además de aplicar nuevas sanciones después de que las exacciones de las fuerzas del orden contra las protestas en el país hayan dejado miles de muertos. Francia ya ha indicado que apoyará la medida. ¿Por qué podrían ser incluidos los guardianes de la revolución en esta lista y qué peso ocupan en la jerarquía del poder en Teherán? Asbel López con los detalles. Los guardianes de la revolución, brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán, es una especie de Estado dentro del Estado. Están bajo las órdenes directas del líder supremo Ali Khamenei. Es una fuerza paralela encargada del control social, la represión de las protestas y la vigilancia ideológica. Lo suyo es la supervivencia del régimen. Este jueves, la Unión Europea podría decidir su inclusión en la lista de organizaciones terroristas, informó la jefa de la diplomacia del bloque. Escuchemos a Kaja Kallas. Con su inclusión en la lista de organizaciones terroristas, los guardianes de la revolución iraníes se pondrán al mismo nivel que Al-Qaeda, Hamas y Daesh, dijo Kallas, y concluyó: si actúas como un terrorista, también debes ser tratado como un terrorista. Los guardianes de la revolución son acusados por organizaciones de derechos humanos de haber orquestado la mortal represión del vasto movimiento de protestas que estremeció el país las últimas semanas y dejó miles de muertos. También dobla su presión sobre las autoridades iraníes el presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con un ataque a Teherán si no cede en cuanto a su programa nuclear. Washington tiene 10 buques de guerra desplegados en la región, entre ellos el poderoso portaaviones Abraham Lincoln. El ministro de Exteriores iraní prometió responder de manera inmediata a cualquier ataque, aunque abrió la puerta a negociar un acuerdo. 6:37. Ahí estábamos entonces escuchando este último reporte de lo que pueda pasar en Europa también frente a este grupo. Y hay que mencionar que Irán está concentrando la atención internacional no solamente por este tema de la represión, sino por esto que mencionaba al final el reportero, y es la situación con Estados Unidos y una posible intervención, una nueva guerra que se presente allí entre Irán y Estados Unidos, hacer Irán un punto estratégico, al estar ubicado estratégicamente y geográficamente en el Oriente Medio, donde se da una importante producción o el transporte de crudo. Este tema está causando que, por ejemplo, el petróleo Brent en estos momentos esté cotizándose entre 69 y 70 dólares. Está oscilando a esta hora el precio del barril del petróleo Brent, subiendo un 2,32%. Principalmente por esto que ocurre, las tensiones geopolíticas, pero además por la situación de tormenta invernal en Estados Unidos que está interrumpiendo la producción de crudo. Don Diego Valencia, este nuevo panorama que se presenta en Europa, que está marcando también una afectación allí en las bolsas, y por otro lado tenemos esta situación con Irán, que es un jugador allí muy estratégico en el tema de la producción de petróleo. Y esto está causando en Reino Unido, en Australia, en Nueva Zelanda,
que el proceso de financiación que están teniendo los países que más están aportando en la dinámica de defensa de Europa tenga efectos fiscales. Les está costando muchísimo más a los países que no estaban preparados para estos movimientos de guerra. Le está costando muchísimo a Alemania. Alemania no tenía una fuerza armada que tuviera las capacidades tácticas inmediatas de poderse enfrentar a la defensa en un momento crítico. Estamos viendo que ya tenemos dos frentes. Tenemos el frente en Ucrania y tenemos el frente de Medio Oriente. Entonces, estos dos elementos sumados empiezan a generar mayor tensión en las políticas públicas. Está empezando a mostrarse que salud, que es parecida a lo que está pasando en Colombia, se está empezando a desfinanciar. Y esa desfinanciación está trayendo un caldo de cultivo social que En los está países generando europeos. en los países europeos, que están empezando a decir, bueno, pero entonces se me están cerrando las puertas, me están diciendo y me están mandando información en donde me dicen, ¿usted qué debe hacer si entramos en guerra? Esto era inédito desde hacía muchísimos años. Y yo creo que es un cambio social bastante importante en Europa. Ese cambio social, sumado a que se están perdiendo algunos privilegios, algunos subsidios, algunas capacidades, incluso en temas de educación, está generando ese caldo de cultivo que va a desentrañar una posible incapacidad de la ciudadanía de sacar su patriotismo y decir, bueno, vamos a defender y vamos a tratar de mostrarnos aliados del gobierno en estos frentes. Y ahí es donde Estados Unidos les está diciendo, bueno, señores, ustedes tienen que asumir esta responsabilidad, ustedes tienen que asumir los costos, ustedes tienen que asumir absoluta eh, obligación de velar por su defensa. Y esos aspectos, sumados a que Irán tiene todo un eje en Medio Oriente muy complejo, pues está generando que los intereses europeos en Medio Oriente y en Asia estén teniendo niveles de riesgo mucho más altos, y esos niveles de riesgo mucho más altos pues llegan en momentos críticos, porque lo que necesitamos es eficiencia y productividad. Y entonces las materias primas al alza, las principales bolsas del mundo perdiendo capacidad de financiación, yo financiándome a tasas cada vez más altas, pues están generando una presión adicional en el euro que puede desencadenar un movimiento de corto plazo del Banco Central Europeo de apoyo de liquidez a la banca, porque la banca no está en un periodo de riesgo tradicional, sino que por el contrario está en periodos de riesgo de guerra, no solamente por Rusia, sino que ahora se le suma Irán. Y esos dos factores están generando grandes niveles de volatilidad, y esos grandes niveles de volatilidad los toma por sorpresa en un momento en donde su política monetaria y su orden monetario interno es muy, muy desagregado. Una cosa piensa en España, otra piensa el Reino Unido, otra cosa está pensando Francia y Alemania, y muy probablemente no se van a poner de acuerdo en el corto plazo, y eso está pasando factura a la volatilidad en las bolsas y está pasando factura en la probabilidad de que la inflación siga al alza en el corto plazo. 6:42, don Edgar Álvarez, el papel de Europa, de los países europeos, en este primer pues arranque de año, entendiendo todas estas tensiones geopolíticas que se están dando. Bueno, sí, antes de contestar sobre Estados Unidos, también muy de acuerdo con Diego. Bueno, también es importante mencionar que hace algunas semanas estábamos viendo que cuando Trump bajó las tensiones, digamos, en su discurso, perdón, y veíamos como una teoría de sobre oferta del petróleo, pues estábamos en un petróleo estable y mucho más barato, por así decirlo. Pero pues como lo mencionas, el Brent sube con fuerza, alcanzando niveles cercanos a $70 por barril tras esos últimos pronunciamientos, y pues las acciones de Estados Unidos fuerte a Irán y la percepción de que podría haber una escala mayor en el Golfo, todo el Golfo Pérsico, pues esa es una noticia de ese cisne negro que van a haber varios, donde eh,
finalmente el crudo aumenta su valor y siempre lo hemos visto. Entonces eso aumenta una prima de riesgo global clásica y pues hay que estar como muy atentos a ese tema. Respecto a Europa, el datazo está en la negociación o en lo que se firmó por lo menos políticamente de Europa con India, como von der Leyen lo llamó como sí, la madre de todos los acuerdos, donde bajan el 97% de los aranceles entre India y Europa, lo que podría resultar una noticia, una noticia en el primer semestre, porque de llegarse a concretar en la firma de todos los países de la Unión Europea, podríamos estar viendo pues una revitalización de la producción en Europa que no tenía buenas perspectivas, de la mano con un India que tiene la mayor población mundial y donde puede haber una escalada y una vuelta a la torta demográfica en términos de empleo porque habría o, mano de obra más barata y Europa se enfrentaría a la capacidad o incapacidad de producir para una demanda tan grande como la de India, ¿no? Entonces, digamos que eso es la tendencia en Europa y seguramente lo que vamos a ver en estos días y en estas semanas es las decisiones en términos de producción y el convencimiento político para que los países europeos logren alinearse. No tienen otra salida. Europa no tiene otra salida para competir, sino buscar aliados, y ya pasó con la Mercosur, que fue noticia la semana pasada. Ahorita pasa con esta noticia de arancelaria y de acuerdos con India, y pues eso podría mover de cierta forma el escenario de la Unión Europea ya dormida durante hace algún tiempo. 6 de la mañana, 45 minutos. Muy buenos días, don Héctor. Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días, doña Kiara. Eh, ¿Qué es esa sonrisa sarcástica? No, ninguno. Saludándolo. ¿Vieron lo de Millonarios? Bueno, Sí, señor, eso grave. ya estaba cantado, ¿no? Bueno, oiga, es que estoy dudoso. Yo vi un crédito raro ahí. Edgar también lo vio. ¿Qué crédito le pusieron a nuestro otro analista? No, no, no alcancé a ver, don No, Héctor, pero ya están acá revisando. sí, pero me pareció o chiste malo o me pareció algo raro por ahí. Pero bueno, ojalá no nos estén metiendo mano a la transmisión, pero sí vi algo rarísimo en el crédito. Bueno, entonces Millonarios sin técnico, pues es que arrancó 3 partidos perdiendo, ¿no? Sí. Y Edgar, que anoche alcanzó a ver algo y yo no lo vi, la La, verdad, porque no, estuve muy pendiente. Vi por ahí, fue todo el resumen del Champions, vi Santa Fe, que Roger no metió gol, y que sí metió gol Mavla y empataron con el Pereira, creo que fue 2-2. Entonces ujú, por ahí estoy viendo eso y que su merced creo que iba a sacar pecho porque el Barcelona metió una goleada pero sí. violenta en la Bueno, Champions. pero ese sí es el normal, es que ese es el equipo principal, entonces eso sí. Y ahí mismo toca dar el paso al costado, ¿no? Es que eso toca rapidito, entonces yo soy del Barcelona, ¿quién dijo que yo era de... Ah, eso es Yo así sé de que clarito. ¿tú eras Bueno, del Real entonces, Madrid? Creo que tú eras del Real Madrid, ¿no? no, los del Real Madrid, Hernández y toda esa cochada de los viejitos gagás esos que no saben de fútbol. El equipo de él es el Milan, imagínense, siempre de Mm. penúltimo en 20 años, ya no tiene a Sí. Berlusconi, entonces se fregó. Bueno, entonces ya cortamos con la cabalgata porque pregunta, ¿Falcao alcanzó a estrenarse ayer o no? No, Creo. creo que no, No creo, no, no creo. Bueno, no entonces alcanzó. estoy aquí desde el aeropuerto El Dorado, voy para Cartagena para el High Festival. No sé si ya estemos conectados con Juan Sebastián desde Ciudad de Panamá. En unos minutos ya lo vamos a tener. Si quiere, vamos a ir adelantando las bolsas de Latinoamérica para meternos ya en la Eso, región. adelantemos. Hablando de Latinoamérica, hay que recordar que en Ciudad de Panamá está llevándose a cabo el famoso encuentro que llaman ahora el Davos latinoamericano, ¿no? El Sí, foro señor. de la CAF en Latinoamérica, presidentes, bueno,
y el presidente Petro reencontrándose con sus amigos, entre comillas, ¿no? En Panamá. Bueno, de azul y faldita, ¿no? Bueno, entonces 6:48 de la mañana, entonces vamos con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. En una jornada en la que la Fed decidió mantener sin cambios el rango de las tasas entre 3,5 y 3,75, Wall Street cerró con unas ligeras subidas. El índice más representativo del mercado de Estados Unidos, el Standard & Poor's, alcanzó por primera vez en su historia el nivel de los 7,000 puntos durante los primeros minutos de la jornada de ayer, aunque posteriormente estuvo moderando su avance. El Dow Jones subió ligeramente un 0,02% hasta los 49.015 unidades, y el selectivo bajó. El Nasdaq tuvo un crecimiento, corrijo, del 0,17%, cerrando en 23.857 unidades. En Latinoamérica, después de esto, tenemos que el Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una devolución del 0,42%. En Sao Paulo hubo ganancias con el Ibovespa 1,52%. El Standard & Poor's de la Bolsa de México ganó 0,25%, y siguiendo esta misma tendencia aquí en nuestro país, en Colombia, el principal índice, el MSCI Colcap, también logró un avance del 0,41%. El IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile tuvo un aumento del 0,1%, y el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, el MSCI Nuam de Perú, creció un 0,84%, don Héctor. Gracias. A ver, ya veo por allá don Sí, Juan señor. Sebastián, hagamos la conexión de una vez. Juan Sebastián, bienvenido. Invitado de la casa. Colombia está cambiando la forma en la que produce y consume Regresa energía. el hijo Hoy, cada vez más pródigo, regiones vuelve a se casa. vuelven a la energía renovable. En Colombia estamos avanzando hacia Parece una Póngale que no volumen. estamos energética más logrando diversa y escucharlo. menos dependiente de Muy bien, allá combustibles estamos. Listo, ahora Ahora sí, sí, ahora sí. eso. de energías renovables. representando Bueno, más Juan del Sebastián, 10% bienvenido. de la ¿Y matriz energética qué del está país. pasando Desde en ERCO Ciudad de nos sentimos Panamá? muy orgullosos El de famoso ser parte de foro la que llaman construcción de un ahora futuro el más Davos de sostenible. Latinoamérica, Quisiera presentarles nuestra planta presidentes de solar la de región, 13.37 el megavatios reencuentro ubicada de en Saldaña, el presidente Tolima. Gustavo Petro con Rocra. el presidente Novoa, ¿no? No voy a La hablar planta de solar Rocra está la señora compuesta de por azul. 22.848 O el paneles señor solares bifaciales de una Juan producción al Sebastián, año de cuénteme 20.46 cómo va gigawatts este hora, foro. y se estima que Muy tiene bien, una pues Héctor, varios reducción saludo de muy emisiones de especial CO2 para usted, de para Kiara, para nuestros analistas 20.4 invitados y para todas las kilotoneladas. personas que nos acompañan en Primera Página Radio en esta emisión, transmisión especial desde Ciudad de Panamá, porque como usted lo señala, se lleva a cabo desde ayer. Bueno, realmente inició este encuentro, segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, ya hace un par de jornadas, en donde justamente ayer fue el plato fuerte, esta gran apertura oficial de lo que es este Foro Económico Internacional, que recordemos organiza el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En esta ocasión busca responder a una pregunta, o tiene una pregunta como eje central. Es precisamente cómo posicionar a la región en el escenario global. Mandatarios de más de 8 países se han unido durante esta jornada, en la de ayer, en la de apertura, la más importante quizá, para hablar acerca de cooperación, para hablar acerca de cómo posicionar, cómo hacer que América Latina esté justamente en el radar, esté en el escenario clave del mundo, y cómo hacer para justamente muchos mandatarios insistieron justamente en esto, en la cooperación, y mirar de qué manera se puede trabajar en conjunto y trabajar de la mano para poder hacer una región mucho más próspera, una región mucho más, que tenga mucho más avance para todos. Pues bien, hoy se llevará a cabo esta segunda y última jornada de un encuentro que, como usted lo señalaba, muchos ya han calificado como el Davos latinoamericano. Han estado presentes, ayer estuvieron presentes mandatarios de, por supuesto, de Panamá, de Ecuador, de Bolivia, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su parte también el primer ministro de Jamaica. Y muy bien,
pues justo fue el presidente del CAF, el colombiano Sergio Díaz Granados, quien dio apertura a este evento basando su discurso en tres elementos clave. Ya lo vamos a escuchar a él, a Sergio Díaz Granados. En principio, las razones para hacer este foro. Por otra parte, cuál es el contexto y el panorama bajo el cual se hace. Y finalmente, el papel del CAF en la región. Escuchemos entonces a algunos de los apartes de este discurso de apertura por parte de Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del CAF. Ya vamos allí unos minutos, Juan Sebastián, con el reporte y la voz, pues las declaraciones. Estos 2 días van a dar insumos para convertir las ideas en hechos que mejoren la vida de las personas en toda nuestra región. América Latina y el Caribe tienen las piezas necesarias para resolver sus dilemas. La fórmula del éxito está en el diálogo, el esfuerzo sostenido y la suma de potencial. 6:54 de la mañana, y es que además también destacó Sergio Díaz Granados en otra parte de este discurso de apertura la importancia que tiene América Latina en relación con el mundo. Despensa alimentaria, lo que ayuda, por supuesto, a gestionar todo este inconveniente que padece el mundo de la inseguridad alimentaria, insumos para tecnologías e inteligencia artificial. Esto fue lo que también dijo Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del CAF. Y la ciencia nos... América Latina y el Caribe, con más de 650 millones de habitantes, poseedora del 15% de la superficie terrestre y una diversidad incomparable, un verdadero motor de soluciones para los dilemas globales, tiene que navegar en medio de esa realidad. Y podemos hacerlo con plena confianza porque la región tiene lo que el mundo espera y necesita. Para la seguridad alimentaria global, nuestros campos ofrecen la despensa más grande del planeta. Para la inteligencia artificial y la transición energética global se requieren los metales y los minerales que tiene América Latina y el Caribe. Y para generar certidumbre y construir confianza, destacamos la buena noticia de la firma del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea hace un par de semanas. Muy bien, de acuerdo que además en su intervención el presidente José Raúl Mulino, presidente de Panamá, destacó y agradeció esta cooperación y acompañamiento por parte del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en el ingreso por parte de Panamá a este tipo de acuerdos. Retomando a Sergio Díaz Granados, destacó precisamente también el trabajo de este Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en la región e invitó a establecer hojas de ruta que integren a todos los países y también dio algunas proyecciones. Planean ser el principal banco de desarrollo de América Latina a 5 años, fortalecer la apertura de créditos y se espera que durante el desarrollo de este segundo foro internacional, Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, se establezcan alrededor de 35 acuerdos con representantes de más de 70 países. Ya lo registrábamos hace un par de jornadas aquí mismo, en Primera Página, y es justamente uno de estos acuerdos, el acuerdo que se logró entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Grupo Indra para la digitalización de los servicios públicos en los países miembros, pues une la capacidad de integración regional del CAF con la experiencia, el conocimiento sectorial y las capacidades tecnológicas de Indra Group. Pues bien, 6:57 de la mañana y también como lo señalábamos, pues esta fue la apertura, estuvo a cargo de Sergio Díaz Granados como anfitrión de este encuentro y a continuación se dieron a conocer los discursos de varios mandatarios invitados a este foro. Uno de ellos, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, quien durante algo más de 30 minutos habló, se expresó allí en este foro y habló precisamente en principio de la situación en la frontera con Ecuador. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué fue lo que le dijo al presidente Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en relación con esta situación que se vive y que además, hay que recordar, ha sido uno de los puntos de partida de la actual crisis arancelaria que actualmente se tiene entre los dos países? Una crisis arancelaria que por ahora va 2-2. Escuchemos entonces qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro en relación con esta situación en la frontera con Ecuador y lo que le dijo al presidente Daniel Noboa.
una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial, y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Y eso es integración. ¿Por qué? Porque no es exactamente sobre una carretera que deberíamos abrir, doctor presidente Noboa, porque están hechas. Si las cerramos, cruza lo ilegal. Eso camina a pie entre las quebradas y la selva. No, claro, también sobre las carreteras, pero sobre las carreteras circula sobre todo el trabajo, y eso es riqueza. Muy bien, pues ahí estaba un fragmento de las palabras del presidente Gustavo Petro ayer en la apertura de este foro, en el que además habló acerca de la reunión que sostendrá la próxima semana con el presidente Donald Trump en Estados Unidos, y señaló que el eje central será la libertad. ¿Qué fue lo que más dijo el presidente Gustavo Petro en la apertura de este foro? Aquí les contamos. Y la ciencia nos dice que tenemos que cambiar de modo de energía. No ya, pero sí transitar. Y es un tema para hablar con Estados Unidos, porque América del Sur y el Caribe tienen 4 veces más potencial de energías limpias que lo que demanda en un año, que lo que demanda la matriz energética de los Estados Unidos. Y voilà, como dicen los franceses, ahí está la base de un pacto. Si se hace sobre el petróleo o el carbón como los europeos, vienen guerras mundiales. Y lo estamos viendo. Incluso en mi vecindad. 7 de la mañana en punto. Ahí estábamos escuchando entonces las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde el Foro Económico que se cumple en Ciudad de Panamá, donde se encuentra Juan Sebastián Ortiz, que ya al regreso va a estar con nosotros para seguir ampliando lo que pasa allí en este que es el foro más económico más importante de América Latina. Vamos con la actualización con Maritza González y ya regresamos con más en Primera Página Radio. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Siete de la mañana, 13 minutos. Don Héctor, tiene el micrófono cerrado. Sí, el micrófono desactivado, así no funciona el asunto. Bueno, aquí... Que no se le peguen las cosas de Leito. ¿Ahora sí? Sí, sí, señor. Listo. Y ahí pueden ver en la parte superior, tengo cámara adelante con la que hago la transmisión y cámara atrás que me está vigilando. Ese es el mundo moderno. Bueno, vamos a ir rápidamente con Edgar Leyton, creo que ya está conectado, o Nanay. Él está aquí con nosotros desde los estudios de Javeriana Estéreo. Ya está aquí listo con la información, la noticia Aquí venimos que nos tiene ahora. Bueno, empecemos con las noticias de hoy. Edgar, es que a mí usted sabe lo que, no digo la palabra, las de ayer, y ya son periódico de ayer. Morgan Stanley habló sobre el tema de Colombia y qué fue lo que dijo para que nuestros analistas que ya están conectadas, Jenny Carolina Monzón, Nelson Vera, Edgar Álvarez desde el comienzo, opinen sobre el asunto. ¿Qué dijo Morgan Stanley? Don Héctor, pues le cuento que el decreto de repatriación de recursos de las AFPs sigue generando ruidos, o el proyecto de decreto, porque está para comentarios, y es que Morgan Stanley en su más reciente informe proyecta una repatriación de
11.600 millones de dólares. Esto por los límites a inversiones de los fondos de pensiones en Colombia. El proyecto de decreto, Héctor, como bien lo ha venido comentando Primera Página, exigiría a los fondos de pensiones limitar las inversiones extranjeras al 30% de sus carteras en 5 años frente al actual 48%. Los bonos del Tesoro colombiano, los denominados TES, serían los principales beneficiarios con una demanda acumulada de 22.500 millones de dólares y el impacto también, como desde un principio lo dijo Primera Página, en el tipo de cambio sería mínimo. ¿Por qué razón? Porque como bien lo hemos venido señalando en diferentes notas, los recursos no entrarían de sopetón en un solo giro, sino que tienen, como bien lo acabamos de señalar, 5 años para que se venga ingresando. Héctor, esa es la noticia de los últimos minutos de Morgan Stanley, 7:16 de la mañana. Gracias, don Edgar. Ya ahora más adelante vamos a ir con las demás noticias. Aprovechemos a nuestros analistas y primero las damas, ¿no? Jenny Carolina Monzón Urregu de Itaú, Colombia. Cuéntenos qué es lo que dice Morgan Stanley y cómo ha seguido usted el tema del borrador del decreto. Bienvenida, Jenny. Muy buenos días, Héctor. Gracias por la invitación, a los analistas invitados y a toda la audiencia. Pues, Héctor, la verdad es que este decreto ya se venía esperando desde el año pasado. También vimos que se ejecutaron cambios significativos en la unidad de regulación financiera en la URF y se venían alertando de cómo podría ser este proceso de cambio. Incluso se hablaba que el cambio en los límites de inversión en el exterior de las AFPs se iba a dar una ventana de 6 meses. Ahora estamos hablando de una ventana de 3 años para llegar a un 35% y de 5 años para llegar a un 30%. Actualmente las AFPs tienen invertidos en el exterior la mitad de todo su portafolio. El portafolio es de aproximadamente 520 billones de pesos y la mitad de esto pues son prácticamente unos 66 billones de dólares están invertidos en el exterior. Entonces, de alguna manera, lo que el mercado sí ha ido incorporando en estas últimas jornadas es que la velocidad de repatriación no sería significativa. ¿En qué sentido? Cada año estarían llegando por las nuevas contribuciones que todos pagamos, cerca de 42 billones de pesos le entran netos al sistema y de ahí, si ellos pues no buscan generar inversiones en activos en el exterior, sino que se quedan un poco más en la deuda local, por ejemplo, pues en ese sentido no va a ser necesario un volumen de repatriación significativo, puede ser algo cercano a los 10 billones de pesos. Nosotros creemos que las cifras están prácticamente neteadas. Puede ser un decreto que fue más leve de lo que en general se estaba esperando, pero todavía sí quedan muchos cuestionamientos hacia adelante en materia de, uno, sobre todo qué va a pasar con la rentabilidad cuando se castiga la inversión en el exterior de fondos como los de mayor riesgo, ¿cierto? Esa generación que todavía le quedan unos 25, 30 años para pensionarse, pues muy seguramente se verá impactado con la menor presencia de activos en el extranjero que tienen muy buenas rentabilidades. Y el otro tema pues son los activos locales. Muy seguramente se va a ver mucha más liquidez. Hay un tope ya desde el punto de vista en el mercado de renta variable colombiano, que sabemos tampoco es muy profundo, y una parte significativa seguirá llegando a los bonos de deuda del gobierno y también a la deuda privada. Entonces, vamos a ver cómo esa inyección podría llegar a los activos locales y tratar de tenerlos contenidos, pero pues detrás de estos cambios, efectivamente sí vamos a ver, pues sentimos nosotros de alguna manera un impacto significativo para los afiliados. Hay que recordar que está en proceso de revisión de este borrador, pero en unos meses muy seguramente entrará en vigencia y ustedes saben que ante estas noticias, pues las inversiones empiezan
empiezan de alguna manera, los inversionistas empiezan a anticiparse, entonces muy seguramente ya veremos cómo los fondos de pensiones incluso en el mes de enero podrían haber estado un poco más activos en el mercado de la deuda pública, y recordar que este es un decreto, entonces veremos si se mantendrá en el tiempo o después en caso de alguna nueva administración pueden haber cambios. Entonces estamos viendo estos ajustes que son significativos y que van a tener un impacto relevante en el mercado de deuda privada, de bonos, también en el de deuda pública, y sin embargo también en el de equity mucha liquidez estará sobre la mesa. Ahora eso, ya. Pues gracias, Jenny. Carolina, así le decía la mamá cuando la va a regañar. En la oficina le dicen Carolina Monzón de Itaú, Colombia. Y Edgar no se ría mucho porque No, yo sé. me imagino que le dicen Edgar Layonal cuando lo van a regañar en la casa, Así. o me equivoco. Sí, sí, así, mi esposita es así. Cuando es la loza y eso, claro. Listo. Al lado de la Bueno, loza. Claro. No, su sí, comentario. sí, El señor. debate ahorita es si hay velocidad o no en la repatriación de los capitales, si es bueno o es malo, a cuánto tiempo, o de todos los males es el menor. Yo creo que, pues mira que Jenny dice algo muy importante y es la profundidad en el mercado de capitales, antes ya de contestar, pues a intentar dar luces entre todos, ¿no? Pero es profundo, pero eso tiene paralelos porque, y ojo con esto, porque es que aquí, aparte de lo que dice es cierto, pero aquí ya no estamos hablando solo de mercado, sino hablamos de institucionalidad y del respeto por el ahorro de los ciudadanos. O sea, Morgan Stanley sí efectivamente ha planteado que una redistribución de los recursos de las AFP podrían ayudar a financiar los TES y aliviar al Estado pues en su necesidad de recursos. Técnicamente, desde el punto de vista fiscal, hasta puede sonar atractivo. Pero es que aquí viene lo que, digamos que el humo, y aquí viene lo grave, y es que primero, dejémoslo claro, no es una expropiación legal tampoco a ese nivel. Nadie está diciendo que el Estado esté confiscando pues directamente recursos, pero sí está haciendo una intervención con mucho peso eh, en los recursos, digamos que en la institucionalidad. Ahora bien, que no sea una expropiación no lo hace inocuo, y mucho menos en un gobierno con una clara vocación intervencionista como ha sido este, y donde se asfixia el libre mercado y se desnaturaliza los verdaderos propósitos de las instituciones como son las AFP. Estamos hablando de los recursos de los colombianos, del ahorro pensional de millones de personas. Los fondos de pensiones en general no existen estimados para financiar el Estado, existen para gestionar el riesgo, y la diversificación protege del riesgo la gente que está esperando pensionarse. Por tanto, en mercados locales que no tengan la capacidad de absorber ese volumen, pues lo que va a pasar es que mucho de ese dinero no tiene posibilidad, ¿sí?, de salir a buscar mejores alternativas, y de alguna forma se han mostrado rentabilidades importantes. Forzar o inducir una mayor concentración en esa deuda pública local rompe, yo creo que el principio básico de riesgo, gestión de riesgo y diversificación. Por eso las calificadoras sí están atentas a eso. Reduce nuestra exposición internacional también, elimina coberturas naturales y concentra de alguna forma, yo creo que el riesgo en un solo emisor, ¿no? Que es el propio Estado. Así que si bien no es una expropiación legal, lo cierto es que ante ese volumen, ahí está el tema. Yo necesito plata de todo lado, ¿y dónde está la salida? Pues está en los test. Entonces, pues digamos que las AFP deberían concentrarse en gestionar en riesgo en pos de cuidar esos ahorros y no de cumplir objetivos fiscales. Ahora, ya que empecemos a debatir acerca de la velocidad, pues es otro tema. Pues en la medida, ya el fundamento para mí es grave, pero si se va a hacer por decretazo y esperar que se rompa en el próximo gobierno, si es que llegara otro nuevo gobierno con otras características, pues lo cierto es que la menor velocidad pues daría un mayor de reacción, por lo menos al mercado local y al mercado de test. Sin embargo, hay otra implicación muy grave, y es que subir la prima de riesgo de los test implica que el país da un mensaje que está en riesgo cuando el país ha mostrado, digamos que signos de producción y crecimiento económico. Entonces, me preocupa
la prima de riesgo, que ahorita pues en general el promedio está en el 12,5, y eso en definitiva es vender al país a largo plazo porque tiene que pagar unas deudas que si no se alimenta con competitividad productiva, pues estaríamos hablando de un escenario muy complicado ante un incremento de la deuda pública. Gracias, don Edgar Lionel. Bueno, oiga, y pasemos con Nelson Vera Concha. Nelson tiene la ventaja que no tiene nombre compuesto. El regaño a secas es Nelson. A mí me vacian así directamente. Si tuviera alguien que vaciarme, ¿no? Bueno, Bueno, don Nelson, hágale buenos días, sector a Mario. duras penas. Bueno, para no repetir lo que ya dijo Carolina y Edgar, en lo cual coincido, yo creo que partamos de lo conceptual y abstrayéndome de si este decreto, que es conceptualmente errado, va a tener alguna aplicación real, bien sea porque usted tenga una administración con mucha mayor claridad conceptual en 2026-2030 y derogue este decreto con otro decreto, o simplemente que usted use la cláusula de escape que tiene uno de los parágrafos de los artículos del mismo decreto, de decir que si usted no logra encontrar como AFPs los activos que lo aseguren una rentabilidad igual a la que estaba teniendo a los afiliados de sus fondos de pensiones, pues no lo estaría aplicando. Entonces, simplemente para dejar ese tema. Entonces, conceptualmente, que creo que es lo importante para no perderse en los detalles, esto tiene nombre propio lo que están haciendo. Esto se llama represión financiera, que es grosso modo cuando el sector público trata de canalizar a la fuerza recursos hacia llegar mayor espacio fiscal a tasas subsidiadas. Eso históricamente ha tomado muchas formas y se puede hacer con inversiones forzadas del sector bancario, con controles en las tasas de interés, con controles de capital. Esto fue muy usado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando buena parte de Occidente estaba manejando la resaca de la deuda pública de la post-Segunda Guerra Mundial, y en el pico del exceso de intervencionismo del keynesianismo de los 50 hasta los 70, eso terminó muy mal, tanto para contener los stocks de deuda pública, y después derivaría en buena parte de los países, tanto emergentes como desarrollados, que usaron esos expedientes de represión financiera, derivarían en las crisis financieras de los 1980, y de allí que se dio después esa oleada de liberalización financiera que duraría hasta la crisis de Lehman en 2008-2009. Entonces, esto para decir que esto tiene nombre propio. Y tiene abundante bibliografía, tiene abundante análisis conceptual, y ese esquema de represión financiera también se puede aplicar a inversionistas cautivos como lo son los inversionistas institucionales, entre ellos los fondos de pensiones. Entonces eso es lo que tenemos que partir de represión financiera en el sector de pensiones, pues permite, primero que todo, saber cuál es la motivación principal, que siempre es, repito, tratar de arbitrar espacio fiscal en una senda fiscal insostenible. Entonces, mucho cuidado con decir que de pronto los beneficiados son los test, pero que esto puede... No. Esa es la motivación principal, allegar espacio fiscal. A eso no nos podemos llamar a engaños, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Segundo, saber que estamos hablando de represión financiera en el sector de pensiones también nos encarrila hacia los vacíos conceptuales que tiene ese proyecto de decreto, que son en verdad básicos y sorprendentes, ¿no? Se están dejando por fuera elementos tan básicos como la frontera eficiente de portafolios de inversión, en la que usted hace uso de activos, ojalá no perfectamente correlacionados, para poder obtener un máximo retorno esperado para cada nivel de riesgo, ¿no? Si usted comienza a quitar activos en su portafolio, usted está castigando sus retornos. Solo por mencionar un tema. Otro tema, los determinantes del ahorro macroeconómico no tienen que ver simplemente con el financiamiento, sino con todo un abanico de
de temas mucho más estructurales, entre ellos la confianza de los inversionistas en la estabilidad de las reglas de juego que ustedes mencionaban, ¿sí? Y otro tema muy importante, porque es que siempre ha quedado como en el tintero que los fondos privados de pensiones hubieran hecho su tarea de una forma no satisfactoria en los últimos casi 3 décadas de su funcionamiento en la Ley 100. Y bien lo decía Edgar, la principal tarea de los fondos de pensiones es maximizar las potenciales pensiones de sus afiliados, no otro, que eso tiene efecto o externalidades positivas en desarrollo de mercado de capitales, en inversión de infraestructura, y un gran etcétera, es un corolario. Y cuando usted evalúa esa meta principal de un fondo de pensiones, lo que usted tiene es que tiene rentabilidades compuestas anuales reales y netas de comisiones, o sea, después de inflación y después de pagar la comisión a su AFP, usted como afiliado se ha visto beneficiado de rentabilidades reales de 7% promedio anual. Es difícil imaginar un contrafactual mediante usted moviendo ese régimen de inversiones de las AFPs, donde usted le hubiera dado una rentabilidad casi por 30 años del 6 o del 7% real. Entonces, partamos de eso. Y buena parte de esos rendimientos es lo que explica los 25 puntos del PIB, del stock de ahorro acumulado, los 525 billones que mencionaba Carolina, que se tienen en esas cuentas del stock de ahorro pensional. Entonces, para decir que esto simplemente es una mala idea conceptualmente, número uno. Número dos, me extraña la nula mención a esquemas de represión financiera, que es lo que esto es, y con los agravantes mucho más complejos de represión financiera al sector de pensiones. La represión financiera ha salido muy mal en términos de inflación de burbujas de los precios de los activos, en términos de mala alocación del crédito, en términos de pérdida de eficiencia y por ende pérdida de crecimiento potencial y bienestar para la propia sociedad. Ha salido mal en términos de encarecimiento de otros productos financieros, porque si usted lo obligan a subsidiar al gobierno, pues el sector bancario comienza a subir los precios de otros productos financieros y tienen mayor informalidad y menor productividad. Por ende, mejor dicho, la ventaja de saber que nos están hablando de represión financiera tiene una serie de ventajas de saber cuál es el backing conceptual, de saber cuál es la experiencia internacional, de saber, comillas, por qué nos están metiendo los dedos a la boca y de saber cuáles son los vacíos elementales conceptuales que tiene ese proyecto de decreto. Y déjeme cerrarle con la perla, porque es que con la perla de ese proyecto de decreto que en verdad no puede uno subrayar suficientemente los vacíos, y le repito, elementales conceptuales de los que adolece. Se menciona esta criatura mítica del supuesto banco de proyectos. Es un sueño que raya, creo que, en lo juvenil, cuando cualquier persona que conoce medianamente de inversión de infraestructura sabe que no hay tal cosa como un proyecto listo a ejecutar, ¿no? Acá los gringos lo llaman "There is no such a thing as a shovel-ready project". No hay un proyecto que usted pueda traer la plata y comienza a cavar el hueco. Eso no existe. Eso es cierto, o ha sido cierto incluso históricamente en los países desarrollados. Se ha venido agravando en los países desarrollados por los problemas que se tienen con los trámites administrativos de licencias ambientales, por los trámites administrativos que se tienen con todos los permisos que acá nos llaman de las zonas, de los zonings, etcétera, que incluso en los países desarrollados ha impedido la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala. Y pues estos problemas que tienen los países desarrollados en Colombia son de varios órdenes de magnitud superiores. Usted tiene, incluso después de toda la mejora regulatoria de 2010-2020, las olas de concesiones 4G, los temas de la ley de APPs, comenzando con esa ley de infraestructura del año 2012, la 1508, si mal no estoy, o 1538. Bueno, pero lo que usted dice, que incluso
En esas son las de concesiones 4G, donde viene la plata de financiamiento vía Project Finance. Usted tiene que saber, primero que todo, contar ya con estudios de ingeniería de detalle, por lo menos estudios en fase 2, y tener en buena parte sorteados los trámites de licencias ambientales ANLA, tener en buena parte sorteados los temas de adquisición de predios y pues evidentemente el delirio administrativo en el cual se ha convertido la consulta con las comunidades en Colombia. Entonces, para resumir, muchos vacíos elementales y la cereza en el pastel es esta criatura mítica, más que un unicornio, del banco de proyectos que en verdad uno queda un poco aterrado. Bien, 7 de la mañana, 35 minutos. Gracias a Nelson Vera. Y ahora pues también comentario por parte de Diego Palencia, que además aprovecho para hacerle una inquietud que tiene uno de nuestros oyentes, que dice con respecto a esa repatriación forzada de capitales de las AFP y teniendo en cuenta que nuestro mercado es poco profundo, ¿no le daría un impulso al mercado global colombiano? Pregunta Humberto Cubides. ¿Qué le dice usted sobre eso? Primero, contestando la pregunta, debemos comprender que los mercados tienen que ser eficientes, los mercados se basan en confianza y solo cuando inversionistas tienen la suficiente confianza en los proyectos y en las entidades y en los instrumentos financieros, pues van a dejar sus recursos por cierto periodo de tiempo. Cosa que no es lo que está sucediendo de crear un nuevo mercado. Es un mercado de represión financiera en el cual le están obligando a usted a dónde tiene que llevar sus recursos y le están dirigiendo a dónde debe llevar sus recursos. Y mucho menos que muy probablemente esa palabra banco de proyectos es un eslabón perdido que se les ha olvidado a este gobierno, que nosotros hacemos parte de la OECD, en donde las entidades vigilantes de la regulación financiera tienen que ser completamente independientes de la superintendencia financiera, de las operaciones de autorregulación y deben generar factores de gobierno corporativo en donde cada una toma de manera independiente sus decisiones. Y por esa razón este borrador de proyecto hay que objetarlo porque vuelve ineficiente el mercado colombiano y sería una hipótesis nula que tendríamos que rechazar, la de si traemos recursos vamos a mejorar la liquidez del mercado. Entonces, lo que tenemos que empezar a comprender es que el gobierno corporativo, la manera en que se toman decisiones para la inversión debe ser autónoma, completamente libre y absolutamente confiable, generando todas las garantías de compensación y liquidación de corto, mediano y de largo plazo. Hoy lo que estamos viendo es que quieren tapar un hueco fiscal con recursos que no son de ellos y precisamente por eso nuestra hipótesis nula es muy probablemente este proyecto debe caerse. Bien, 7:37 minutos. Allí están las apreciaciones de nuestros analistas invitados. ¿Me puedo atravesar? ¿Me puedo atravesar? Dígame, Nelson. Kiara, mira, yo creo que es una muy buena pregunta y perdónenme insistir, por eso es que uno insiste en la denominación conceptual de represión financiera, porque esto ya se ha aplicado históricamente. O sea, yo invitaría a los radioescuchas a preguntarse si es que esto es tan innovador que es la primera vez que a una administración se le ocurre capturar recursos para redireccionarlos, bien sea al mercado de capitales interno o a la deuda pública. Y la pregunta sería, ¿será que eso ha terminado bien o ha terminado mal? Cuando yo me refiero a mala alocación y reorganización del capital, cuando yo me refiero a que se está inflando burbujas crediticias en los mercados, es porque tú vas a terminar en el mediano plazo inflando potenciales burbujas en mercados que no tienen la capacidad para acoplar esa liquidez adicional. Es como si tú en el mercado bancario obligas a dar unos créditos malos. Pues sí, en el muy corto plazo das el crédito y después cuando viste que tuviste la mala originación crediticia o el mal levantamiento de capital, te quedas con las malas consecuencias tanto a nivel de deslocación financiera, con potencial crisis y los malos asignaciones macro. Gracias. Bien, gracias, Nelson. 7:39 minutos. Vamos a regresar
ciudad de Panamá, donde a esta hora está cumpliéndose el segundo día del Foro Económico de América Latina y el Caribe, donde se encuentra nuestro invitado especial, Juan Sebastián Ortiz. Juan Sebastián, usted nos tiene más información de lo que fue el inicio de ese importante encuentro que, como lo mencionaba don Héctor antes, es ahora conocido como el evento de Davos, pero latinoamericano. Así es, ya se abre el cielo aquí en Ciudad de Panamá a las 7 de la mañana y 39 minutos y cerrábamos ese primer bloque justamente con lo que era la apertura, lo que fue la apertura de esta segunda versión del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe. El discurso del presidente Gustavo Petro estuvo trazado principalmente por el tema de la transición energética, tema del que va a hablar con el presidente Trump, y también con el tema de la seguridad y la libertad, ante todo. Temas de los cuales también va a hablar con el presidente Donald Trump. Se refirió al presidente Daniel Noboa, al presidente de Ecuador Daniel Noboa, y esto fue lo que le respondió el presidente de Ecuador justamente al tema de la libertad. Esto dijo. En discursos anteriores hablaban de la libertad. Yo siempre lucho por la libertad, pero también lucho por un concepto básico, que la libertad debe de ser también de la gente que hace las cosas bien. Y los criminales tienen que ser privados de la libertad. Porque darle libertad a los criminales les resta libertad a todos los que luchamos por hacer las cosas bien. Muy bien, pues hasta ahí las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien respondió justamente a estos pronunciamientos por parte del presidente Gustavo Petro en relación con la libertad y la seguridad. Señalaba el presidente Noboa e insistía en que la libertad es para quienes debe ser mejor, para quienes hacen las cosas bien, y a los criminales hay que tratarlos justamente como criminales y privarlos de la libertad. Señalar también, Kiara y oyentes, que aparte del presidente de Colombia, aparte del presidente de Ecuador, también estuvieron hablando los presidentes de Panamá, Brasil, Guatemala, Bolivia, el presidente electo de Chile y el primer ministro de Jamaica, Kiara. Bien, 7:42 minutos. Juan Sebastián, ¿qué se va a llevar a cabo hoy? Hoy entiendo que culmina el foro. ¿Qué se espera para esta jornada y conclusiones finales de este encuentro en el que participan los mandatarios de 7 países, pero además importantes autoridades de América Latina y el Caribe? Más de 70 países están presentes en este foro, en donde además ayer también hubo 2 sesiones muy interesantes con 8 gestores de política pública que tiene que ver con economía, ministros de finanzas y de economía, que estuvieron hablando acerca de cómo potenciar justamente a América Latina y el Caribe en el escenario global desde el crecimiento y, por supuesto, desde la estabilidad fiscal. Sobre las 8:45 de la mañana se tiene prevista la intervención del alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi. También estará hablando el presidente del Grupo Prisa y el presidente ejecutivo de Cox. Más o menos sobre las 9:10 de la mañana estará presente el físico teórico futurista y autor del bestseller Quantum Supremacy, Mikio Kaku. Y sobre las 9:45 de la mañana estará conversando el expresidente Juan Manuel Santos con el editor para América Latina del Financial Times. En esta conversación, en esta charla, repensando a América Latina y el Caribe, democracia, gobernabilidad y el desarrollo. Además, también tendrá lugar una conversación con ministros y ministras de Relaciones Exteriores. La era de la fragmentación global. ¿Encontrará América Latina y el Caribe su voz? Y por supuesto también el tema ambiental tiene su lugar en este foro económico porque ha sido uno de los puntos cruciales sobre los cuales se ha venido hablando para el desarrollo económico, la estabilidad no solamente de la región, sino también de todo el mundo, multilateralismo y un mundo en transición sobre las 12 del mediodía
y una de las charlas más esperadas con la presentación de Philippe Aghion, quien es el Premio Nobel de Economía 2025, será sobre las 12:40 del mediodía. Toda la programación e incluso todas las conversaciones y todas las sesiones la pueden seguir en vivo, en directo, en el canal del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que esta es apenas un abrebocas y de lo que será la agenda de la plenaria principal. Sin embargo, se tienen dispuestos otros 5 salones, otros 5 espacios en donde se estarán desarrollando estas sesiones. Un foro que realmente ha estado trazado por grandes personalidades, no solamente desde la política económica, desde la gestión de la política pública, sino también invitados muy especiales, empresarios, un encuentro que ha tenido sector privado y sector público en pro del desarrollo y la sostenibilidad de América Latina y el Caribe. Gracias, Juan Sebastián, por ese reporte desde Ciudad de Panamá, contándonos todos los pormenores de este importante encuentro, el Foro Económico de América Latina y el Caribe. Un abrazo. Un abrazo, Kiara. Estaremos dando más detalles acerca de esta segunda jornada. Hoy culmina este segundo Foro Internacional de América Latina y el Caribe. Cómo posicionar a la región en el escenario global. Desde Ciudad de Panamá informó Juan Sebastián Ortiz Pérez. Y a las 7:45 de la mañana regresemos ahora para conocer cuál es el pronóstico de primera página del comportamiento que se espera para el dólar hoy en nuestro país. El pronóstico, según el asesor en el área cambiaria Mauricio Zúñiga, es de un comportamiento mínimo de 3.590 pesos y máximo de 3.660 pesos, con una volatilidad estimada de 70 pesos. Esto tras la espera, tras los resultados o lo que dio a conocer la Fed de mantener estables sus tasas de interés, pero también con los subsidios por desempleo de Estados Unidos, dato que se espera se conozca próximamente. Otro aporte importante que menciona don Mauricio Zúñiga es la Junta del Banco de la República, que también en nuestro país mañana tomará decisión, y esto puede tener a los mercados allí con una tensa calma. 3.590 como mínimo, 3.660 como máximo durante toda la jornada. Y hablando de dólar y de operaciones, don Edgar Leyton, ¿usted nos tiene noticias sobre nueva operación de crédito público? ¿De qué se trata? Sí, pues primero arrancamos con un tema que se acaba de plantear con el dólar, y es que en neto, ayer hablamos con diferentes analistas y el gobierno ya de facto fijó un piso para las tasas del Banco de la República en 12,055. ¿Esto por qué? Porque es que en recientes jornadas hubo una subasta de TES por 900.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Aquí este 12,055 está 280 puntos básicos por encima de la tasa del Banco de la República. Entonces, para los conocedores del tema, ya vemos que es el mismo gobierno y no el Banco de la República, según dicen los analistas, el que ya fijó un piso, lo que abre la puerta a que en la jornada de este viernes se suban 50 básicos o incluso se habla de 75 básicos, se suban las tasas de interés. Pero la noticia de hoy es que el gobierno nacional realizará la primera operación de manejo de deuda pública interna de 2026, también con intercambio de TES. La Nación dijo en un comunicado al Ministerio de Hacienda, recibirá títulos de corto plazo con vencimiento en 2026 y entregará títulos con vencimiento en 2030. También realizará intercambios en UR. La operación se efectuará este jueves 29 de enero con cumplimiento mañana viernes 30 de enero a través de 13 creadores de mercado. Entonces, operación de manejo de deuda. ¿Qué nos puede comentar Diego Palencia de esta operación que se realizará hoy? Fíjate que la curva de rentabilidad en Colombia a un año, con corte el día de ayer, estaba en niveles de el 11,84%. Y 2 días antes estaba en 11,78%, con vencimiento en 2027. Y la emisión se hizo en la tarde de hace 2 días. Esa tasa de corte estuvo en el 12,05 y esto implica 20 básicos de cambio, de pérdida de valor para cualquier persona que haya realizado estas operaciones. Esto demuestra que el manejo de deuda en Colombia hoy se está moviendo en función de liquidez y no de estabilidad macroeconómica.
Y por tal razón el Banco de la República debe escuchar las voces del mercado, de la curva de rentabilidad, y que empecemos a desarrollar las estrategias para cerrar esa brecha que acabas de decir, porque cuando uno está emitiendo y uno está gestionando la deuda interna, tiene que generar impacto positivo en todo el mercado. Y hoy, con ese manejo de deuda, lo que está sucediendo es que se va a obligar a los creadores de mercado en las operaciones de mercado abierto, en las OMAs, a realizar unos intercambios que desde el punto de vista contable van a tener unas implicaciones de cambio de tasa contable y vamos a poner en riesgo a las tesorerías del sistema financiero. Y esto implica que hay que tener mucho cuidado con la identificación de la curva de rentabilidad y de darnos cuenta que cada vez estamos más cerca del 13% en el corto plazo, o sea, estamos esperando que a marzo ya estemos nuevamente tocando el 13%, pero cuando uno ve la superficie de volatilidad, muy probablemente en junio estemos tocando el 15%. Entonces sí es una alerta importante empezar a determinar realmente, contablemente, financieramente, estructuralmente y en la curva de rentabilidad de estos movimientos y que se dé información adicionales de compensación y liquidación para determinar el canal de tasa de cambio, qué nivel de distorsión tiene con la traída de recursos de manejo de deuda en dólares, que es los que ha llevado a que esta canal de tasa de cambio en Colombia hoy pueda llegar por debajo de 3.590, específicamente antes de mañana que pueda subir el Banco de la República 50 o 75 puntos básicos, que es lo que estamos esperando todos, pero también con una probabilidad alta de que exista que las tasas se queden quietas. Jenny Carolina Monzón, ¿qué podemos decir de la operación del Ministerio de Hacienda hoy y de ese piso que ya tiene, según los analistas, las tasas de interés? Gracias, Edgar. Dividamos entonces en dos temas del canje y desde el otro punto de vista, tasas de interés para mañana. En materia de la operación de deuda, de alguna manera también el mercado ya venía esperando esa ejecución. Se había hablado que se podría hacer casi un canje de deuda mensual. Y si nosotros nos devolvemos a lo que pasó el año pasado, el Ministerio de Hacienda fue muy, muy activo generando canjes de deuda. Para nuestra audiencia, ¿qué quiere decir? Recoger papeles de deuda que ha emitido el gobierno de la parte corta de la curva y moverlos un poco más hacia adelante. Sobre todo, pues ahora se buscará mover a esa referencia del 2030, donde semanalmente está emitiendo ya el gobierno. Entonces, el año pasado fueron bastante dinámicos, se recogieron prácticamente bonos por unos 140 billones de pesos, se entregaron algo cercano a los 100 billones de pesos. Entonces, este año esperamos una dinámica similar en donde eso ayudaría un poco a mitigar los efectos de los vencimientos de los papeles de menor plazo. Entonces ahí vamos a ver una dinámica significativa. También importante pues este tema de los VRs. Yo creo que es una de las tasas que más debemos seguir monitoreando porque el mercado está generando mucho apetito por ese tipo de activos de VRs en medio de ese ciclo alcista de inflación y sobre todo en estos primeros meses del año con inflaciones que podrían estar incluso mensuales por encima del 1%. Entonces los VRs van a seguir siendo claves en este proceso. Y en materia de tasas de interés para el Banco de la República, pues mañana también es una jornada muy importante. El equipo técnico le dará actualización a toda la Junta de sus nuevas proyecciones a incorporar en el informe de política monetaria, actualizaciones de inflación, incluyendo ya el dato de salario mínimo del 23%, cómo ven el tema de actividad y cómo se va cerrando la brecha muy seguramente en materia de PIB potencial. Entonces creemos que con esa información sí podría el banco tomar una decisión de alguna manera contundente en materia de subida de tasas. Analistas están con una expectativa de subida de 50 básicos. Nosotros en Itaú estamos esperando un movimiento un poco más fuerte, algo más cercano a los 75 básicos para reaccionar pues a esos incrementos en las expectativas de inflación que ahora están a un 6.30, pero incluso para este año, pero
pero incluso para un 2027, expectativas de inflación a 2 años pues han saltado de manera significativa, muy por encima de la meta del 4%, y ahí es donde creemos el riesgo pues de ese desanclaje de las expectativas, pues el Banco de la República lo podría atacar con mayores tasas de interés. Entonces veamos hasta dónde se extiende el movimiento. De nuevo, nosotros en Itaú creemos que ya en el mes de enero tasa de interés de Banrep podría llegar a niveles cercanos al 10%, y para todo el ciclo estamos con una expectativa de subida de tasas hasta el 12%, que serían casi 275 puntos básicos de subida. Esto para contener el efecto en materia de expectativas de inflación, y recordar pues que en este momento la economía colombiana está subiendo tasas, mientras que en otros de la región, como es el caso de México, se está considerando bajar tasas. Tenemos a Brasil con estabilidad, pero muy seguramente en marzo va a empezar el ciclo de tasas. ¿Pero por qué? Porque en Colombia tenemos la inflación mucho más alta que el resto de nuestros pares, e incluso cerrar el año con inflaciones por encima del 6%, nuestra estimación de un 6,7%, pues sí supone una reacción de política monetaria significativa que el mercado de TES de alguna manera creemos que ya lo ha venido incorporando, Edgar. Gracias, Jenny Carolina Monzón del Banco Itaú. A las 7:55 de la mañana vamos a conocer cómo se comportó en las últimas horas el mercado accionario aquí en nuestro país. Detalles que nos tiene Edgar Leighton. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Bueno, pues en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap avanzó 0,41%, se mantiene en máximos 2.506,43 unidades. Montos bonitos, sí señor, montos bonitos. Ecopetrol movió 77.000 millones de pesos con su acción preferencial. Cibes 56.000 millones de pesos, Cibes 30.000 millones de pesos, ISA 17.000 millones de pesos y preferencial Grupo Sura 14.000 millones de pesos. Por el lado de las acciones que más repuntaron con concreto, que como lo hemos venido diciendo, puede marcar precio con un volumen pequeño, subió 8,03% a 471 pesos. ETB, wow, ETB subió 7,53%, una acción que entró a la bolsa sobre los 500 pesos hace casi 20 años o un poco más, y cotiza en 50 pesos. Entre tanto, Mineros sigue marcando precios al alza, 6,63%, 21.860 pesos. En negativo, ISA menos 4,08% en el valor de su acción a 30.600 pesos. Grupo Aval menos 2,96% a 917 pesos. Y los títulos TIN menos 2,27%. Y es el tema de mañana de las tasas, es muy corto, y es que, miren, no hay que olvidar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Eso no es una opción, una opinión ideológica, sino una definición clásica de economía. Y es que cuando uno parte de ahí va a entender un poco mejor lo que está pasando, y como lo habías mencionado, el aumento de la probabilidad ya no es 50 básicos, sino de 75 básicos, aunque se puede llevar uno algunas sorpresas, pero no porque la economía esté recalentada hoy, que era como el tema que muchos países han logrado superar, como decía Jenny, hoy, sino porque el Banco de la República todavía está corrigiendo los excesos del pasado y los excesos presentes. Y entonces aquí viene una parte clave es que a veces se omite, y es que la inflación que vimos hoy ya no solamente debería tener esa naturaleza, pero tiene una naturaleza no solo de consumo, sino de la emisión exagerada de la deuda. Gracias a que a dos errores, los peores de la historia. Uno, que fue pues el marxismo, pero dos, la desafortunada idea conveniente de Keynes en su momento, donde quita el intertemporal de la tasa de interés y deriva la fórmula y le da excusa al banco, no solamente de justificar el crecimiento a través de gastar como si no hubiera un mañana, sino también de la emisión de deuda, sabiendo que en ese momento era la Gran Depresión y podía funcionar. Entonces, el panorama actual ya no es de consumo solamente interno fuerte, porque recordemos que también las demandas se pueden romper, y uno vio señales en noviembre y diciembre. Entonces, eso es un hecho a tener en cuenta, de que el mercado naturalmente, en el ajuste de precios del productor por poder vender y llegar a puntos de equilibrio, podría menguar la inflación. Pero como ahora emitimos deuda y como ahora seguimos como en esa mecánica, así como si no tuviera repercusiones, pues ahora toca mirar y revisar la política monetaria, ya no solo solamente desde el punto natural de la demanda agregada del consumo, sino la emisión exagerada y dañina para el mercado. Ese era como el comentario, y pues de resto no bien. Yo creo que hay que mirar respecto a la bolsa de valores.
unos escenarios muy interesantes, sobre todo lo que pasó ya resultados de un sector que es el sector financiero, utilidades por más de 4.7 billones y una recuperación de de las carteras. Digamos que también en la dinámica de que bajaron tasas de interés, subieron, digamos que el volumen de los créditos y el acceso al crédito, entonces digamos que coloca eso en conjunto con las perspectivas de lo que va a ser la innovación en el sector financiero, desde el Open Finance, desde las apificaciones y creación de ecosistemas, pero también de la implementación de agentes de inteligencia artificial que ya están siendo implementadas en todos los flujos de otorgamiento de crédito. Entonces digamos que hay unas secciones muy interesantes en la bolsa de valores desde el punto de vista del sector financiero y de algunos bancos que podrían ser una oportunidad en el 2026. Son las 8 de la mañana en punto. Breve pausa, ya seguimos. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho de la mañana, un minuto. Apertura del dólar ya a esta hora en Colombia. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Inicia operación del dólar en Colombia en 3.679 pesos. 3.679, esto es un alza de 6 pesos con 80 centavos frente al cierre que tuvo el dólar ayer aquí en Colombia, que fue de 3.672. La tasa representativa del mercado para hoy es de 3.665. 8:02 de la mañana. Don Nelson verá comentario muy puntual final para cerrar. No sé si quiere agregar algo de la expectativa de tasas de interés del Banco de la República aquí en Colombia. Sí, Clara, pues yo creo que al igual que lo decía Carolina, el Banco de la República debería dar una señal temprana de su compromiso con el reencauce inflacionario a su meta de mediano plazo del 2 al 4%. Van a ser 6 años y probablemente 7 en que dicha meta no se cumple, así que también no pronosticaría, creería que lo correcto es dar una primera señal de 75 puntos básicos y pues dadas las evidentes presiones que se van a tener por el lado de los costos del incremento del salario mínimo del 23% y los efectos tanto de primer y segundo orden por la inflación de servicios, pues si tienen un pronóstico de inflación que hacia el cierre de año lo vemos en el 6.5%, creo que se requiere mantener una postura monetaria lo suficientemente contractiva, y subrayo, lo suficientemente contractiva para asegurar ese reencauce inflacionario. A mí no me sorprendería que la tasa repo al cierre del año esté en el rango 11.5 o casi el 12%, que es consistente con una tasa real cercana al 6%, dado el 6.65 que te menciono. Con un agravante adicional, y es que las expectativas que tenemos ahora del 6.5 al cierre del año, uno siempre se tiene que preguntar las expectativas de quién. Esas son las expectativas de nosotros, los analistas. Pero yo sí quisiera ver cómo se decantan estos primeros meses cuando tanto consumidores y empresarios comiencen a materializar esas presiones al margen de los incrementos tanto en servicios como directos en los costos laborales. Yo me temo mucho, no quiero ser ave de mal agüero, en que las expectativas van a seguir creciendo y el espiral alcista no es descartable. La probabilidad no es elevada, pero perdón, no creo que sea tan descartable. Entonces yo creo que simplemente la conclusión es el Banco de la República tiene un desafío muy importante de asegurar la convergencia de su meta de mediano plazo y eso requiere ser lo suficientemente contractivo, con desafíos muy complicados de la precaria razonabilidad conceptual de una postura minoritaria que ya están quedando plasmadas en las discusiones de las minutas, ¿no? Esto no es mi opinión, uno puede simplemente ir a leer las minutas y verá que allí los análisis técnicos no están primando y eso es un tema muy grave para un banco central y su credibilidad.
Número uno. Y número dos, se ha llegado hasta el exabrupto, perdóname la palabra, de algunos codirectores llegar a poner en duda o en tela de juicio la convergencia a la meta de inflación, lo cual es a todas luces poco prudente como funcionario público y más de un codirector del Banco Central. Sí, evidentemente después tuvo un comunicado agregado de la Junta de Compromiso con la meta, pero eso no corrige el haber aireado, en mi opinión, de manera imprudente esas discusiones. Muchas gracias, don Nelson. 8:05. Edgar, ¿qué ha pasado con la OPA de Coltel? Pues mire, vamos en el quinto día, hoy es el sexto día de la oferta pública de adquisición OPA de acciones de Coltel y hay que recordar que la OPA contempla adquirir entre el 54,68 y el 68,35% de las acciones suscritas y pagadas en circulación, pero en esta quinta jornada no hubo aceptaciones. No significa que no va a haber. Generalmente en estas operaciones se cierran y hay apetito por venta y apetito por compra en la última jornada o en la última semana de esta operación. Tenemos todavía varias sesiones para que se haga esta operación. Y en minutos nos vamos para la Bolsa de Valores porque Alianza Valores inscribió 7 ETFs de la compañía First Trust Global Funds en el mercado global colombiano. La Bolsa de Valores autorizó la negociación de los valores a partir de este 29 de enero. Los ETF provienen, como lo señalamos, del London Stock Exchange. Alejandro Garay Saresti es el representante legal del patrocinador y las especies en la rueda serán Sevirco, F. Hanco, F. Julco, bueno, entre otros las pueden consultar en primerapagina.com.co. Nos vamos en minutos para la Bolsa de Valores con nuevas especies en el mercado global colombiano, 8:06 de la mañana. Y vamos con don Rolando Lozano, que nos tiene información empresarial a esta hora. Rolando. Bueno, continuando un poco con los temas empresariales de Centroamérica, la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo anunció un financiamiento de $336 millones para la línea 3 del Metro de Panamá. Allí pues ya estos $336 millones son para la construcción de un tramo subterráneo que tiene unos 5 kilómetros dentro de esta obra de movilidad. También es de recordar que a finales del 2025, pues estas entidades multilaterales siguen con el financiamiento pues a los metros de Latinoamérica y junto al Banco Mundial anunciaron un financiamiento de $1.060 millones pues para las obras del Metro de Bogotá y su primera línea. 8 de la mañana, 8 minutos. Comentario de cierre, Carolina Monzón, para ya ir despidiendo nuestra emisión. Gracias, Kiara. Pues muy atentos el mercado hoy primero en términos internacionales, a cómo se incorpora la decisión de la Fed del día de ayer, que mantuvo tasas estables, pero en general un tono de la conversación un poco más hawkish, mencionando que la estabilidad en materia de mercado laboral hay que tenerla en atención, dado que la inflación está un poco más elevada de la meta. Entonces vamos a ver cómo los mercados reaccionan a ese tema y también pues cómo se conjuga a nivel local, pues sin lugar a dudas, este canje de deuda anunciado por el gobierno, el primero del año, y también cómo siguen las expectativas en materia de tasa de intervención para el día de mañana el Banco de la República y en general un peso colombiano que va también a mantenerse todavía muy apreciado en niveles pues más cercanos a los 3.600 como consecuencia también de esa expectativa de una tasa de interés en Colombia que seguiría subiendo y mantendría la moneda bastante atractiva en los mercados colombianos. Muchas gracias, Kiara, y al equipo Primera Página por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Ñampita, para cerrar, don Edgar. Claro que sí, se están convocando ya todas las asambleas, pero antes de eso, Jaime Alberto Palacio fue designado como presidente de la Junta Directiva de Grupo Argos. Mi banco convocó asamblea 30 de marzo, BBVA convocó asamblea 25 de marzo. Por otra parte, Bancolombia financió con $3 millones un proyecto que se llama Orinoquía Regenera de Geopark y de la fundación denominada
Catarubén. También Almacenes Éxito convocó asamblea 30 de marzo. Porvenir reportó rendimientos de 27 billones de pesos en 2025, un crecimiento del 8% frente al año anterior. El año anterior había sido 25 billones de pesos. ¿Qué más? Pierangelo Marchetti Arzayus ya asumió la vicepresidencia de Mercados de Europa, Oriente Medio y África de Colombina. Son las 8:10 de la mañana, Kiara. Sí, señor, y de esta manera despedimos esta emisión del 29 de enero, ya cerrando mes aquí en Primera Página Radio, agradeciendo a nuestros analistas que nos acompañaron, Diego Palencia, Edgar Álvarez, Nelson Vera, Carolina Monzón, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz jueves para todos, sigan sintonía de los 91.9 FM de Javeriana Estéreo.